Soy Carlos Sainer, presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León. Estamos atravesando días muy duros, preocupados por nuestra salud y por la de nuestros allegados. Nos han dicho que el mejor antídoto es quedarse cada uno en su casa. De todo lo malo hay que sacar lo positivo, y es que tendremos tiempo para dedicar a nuestra familia y a nosotros mismos. Y para nosotros qué mejor manera que adquiriendo conocimientos de un deporte que nos apasiona como es el balonmano. En esta federación tenemos la suerte de contar con un gran elenco de entrenadores y de árbitros dispuestos a transmitir sus conocimientos. A todos ellos quiero darles las gracias por su disposición. También quiero dar las gracias a todo el personal de la federación que ha hecho posible la organización de este curso, encabezados por Iñaki Marumbres, nuestro director técnico. Y a vosotros solamente instaros a que permanezcáis en vuestros domicilios, que aprovechéis todos los conocimientos que os van a transmitir y que os cuidéis mucho porque vamos a seguir haciendo cursos y queremos estar con vosotros aquí. Mucha suerte. Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Carlos Requena, almeriense afincado en Madrid. Actualmente entreno el ICASA juvenil masculino y desde el año 2012 colaboro con la Federación Española dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, observando chavales infantiles y participando en concentraciones de tecnificación nacionales. A continuación voy a dar paso a la exposición de esta ponencia sobre la detección, selección y formación de talento en balonmano dentro del Programa Nacional, como hemos dicho antes, de tecnificación deportiva. Esta es la píldora formativa, bien, número 4. Como índice, pues vamos a utilizar el siguiente, todo dentro de este Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, empezando por identificar qué es un talento, ¿vale? Buscar algunas definiciones de talento deportivo, qué es lo que buscamos como jugador de balonmano. Una vez que lo tenemos definido, sabremos identificar posibles talentos en edad temprana, a poder ser, para saber dar los recursos suficientes para ser sus mejores versiones, formarlos y por último seleccionar ese talento. Bien, como hemos dicho, para saber detectar el talento es preciso tener alguna definición como esta, en el que recoge que el talento deportivo son aquellas personas que tienen niveles de habilidad extraordinaria, hablando con respecto a su competencia motriz, que tienen una alta probabilidad de que el sujeto llegue al alto rendimiento deportivo, dándole así unas condiciones para obtener resultados de máximo nivel en el futuro. No obstante, no dice que se vayan a producir con seguridad o que haya una condición inexorable para el éxito, porque además de la genética, pues existen otros condicionantes como es el entrenamiento y otros factores que puede ser que lo coloquen ahí en ese nivel o no. Bien, otras definiciones de talento deportivo recogen que son aquellas personas que por su capacidad de asimilación o de entrenabilidad y de rendimiento, pues destacan en edad temprana en una especialidad deportiva determinada, o que son facultades, grupos de facultades en un determinado deporte, pero que todavía esas no se han manifestado. Hay que tener mucho ojo porque existen bastantes ejemplos de jugadores que, si bien no han pasado por las selecciones en categoría base, en el futuro han llegado a absoluta y han tenido rendimientos muy altos. Por ejemplo, Rafael Josa, que en el año 1999 fue denominado mejor jugador del mundo, pero que, como hemos dicho, no fue seleccionado en categorías base, y su palmarés tanto en selección como en club fue bastante exitoso. Por tanto, no podemos descartar a esos jugadores que aparecen de manera más tardía. Mira, otro ejemplo de un perfil de jugador de este tipo pues sería Juanín García, máximo goleador actual tanto en Liga Sobal como en la selección. Y se sabe que este jugador era central en su categoría base, era el cerebro del equipo, como él comentó en una entrevista, hasta que llegó Manolo Cadena y le dijo: chaval, con ese cuerpo, 1,75 m, a la esquina. Nada, él
tuvo que empezar otra vez a emprender casi todo de una posición nueva, pero con muchísimo trabajo, con muchísima dedicación, echándole muchísimas horas, y ahí está la clave. Se redirigió al jugador al puesto de extremo izquierdo y se trabajó con él en ese puesto, no simplemente se le llevó al puesto y se esperó de él un rendimiento sin entrenarlo al más alto nivel. Por tanto, en esa última etapa de alto rendimiento y perfeccionamiento es preciso colocar ahí a esas personas que tengan esas facultades superiores a la media, que le hagan llegar al máximo nivel. Bien, pero ¿qué se busca entonces en balonmano? Sabemos que hay una serie de capacidades que son comunes a todos los jugadores. Si analizamos el siguiente diagrama, siguiente gráfico, vemos que hay muchos factores que condicionan el rendimiento en balonmano. Bueno, ya sean tácticos, técnicos, la búsqueda de la antropometría, capacidades psíquicas, físicas o otras condiciones sociales, teóricas, intelectuales. Pero debemos de saber que cada puesto en balonmano, cada puesto específico es diferente y que por ende van a requerir pues una serie de capacidades diferentes en función de cada puesto específico. No es lo mismo las necesidades que requiere un portero de las que requiere un extremo, un especialista defensivo o un jugador de primera línea. Por tanto, determinar la determinación del talento en balonmano supone describir qué capacidades, qué cualidades, qué modos de comportamiento son necesarios para triunfar en esta disciplina deportiva, en el balonmano. Bien, si analizamos las características antropométricas de los jugadores en balonmano, es fundamental hacerlo, ese análisis por puestos específicos. Analizando algunos estudios, vemos cómo son tanto los porteros como los laterales, los jugadores más altos de los equipos, con una mayor antropometría, diámetros óseos más grandes, mayor envergadura, por esas necesidades tanto de lanzamiento exterior como de ocupar mucha portería. Los centrales, por su parte, pues suelen ser con un morfotipo más mesomórfico, más atlético. De hecho, son los jugadores que mayor masa muscular suelen tener. Después de los centrales suelen ser los jugadores más pequeños del equipo. Como he dicho, los extremos son los jugadores más rápidos, los jugadores que suelen ser de una estatura menor, aunque el balonmano moderno está llevando a la necesidad de unos extremos un poco más grandes, que puedan defender los segundos, que puedan hacer más daño en circulaciones por fuera. Y los pivotes, por su parte, pues suelen tener un mayor peso, mayor masa grasa, mayor volumen, que les confieran pues mayores capacidades para la lucha en los 6 metros. Por tanto, otros factores como la envergadura, el tener un diámetro de la mano grande, son fundamentales para detectar esos jugadores de balonmano con una antropometría o un biotipo pues más interesante. Respecto a las capacidades físicas que son precisas en balonmano, bueno, se requiere un alto nivel de fuerza-velocidad, como sabemos, de potencia. La resistencia que se utiliza suele ser la mixta, con una predominancia de la potencia aeróbica, dado que los jugadores corren entre 4 o 5 kilómetros. Importancia de los sprints repetidos con largos periodos de andando o a trote. Y esa necesidad de velocidad de traslación y velocidad gestual importante, además de la amplitud de movimiento y flexibilidad. Si entramos a hablar de cada puesto específico, bueno, vemos como los extremos requieren de realización de sprints, saltos verticales, lanzamientos, cambios de dirección, fintas. Me he permitido utilizar esta gráfica de Carlos García, el preparador físico de ICASA, que hace un resumen muy bueno pues, de las distintas acciones determinantes en cada puesto específico. Es preciso, pues, saber qué necesita cada puesto para poder trabajar en el futuro y tener patrones de preparación física para saber a qué acercarnos en función de cada puesto específico, ¿no? Además, pues estamos hablando en estos momentos de habilidades motrices
específicas y patrones de movimiento que son precisos en cada puesto, pero no podemos olvidar la necesidad que hay desde el aprendizaje global básico, desde la primera etapa de formación de los jugadores, pues fomentar esas habilidades motrices tanto básicas como genéricas, que formarán su motricidad y su agilidad y coordinación en el futuro, y que sin duda pues, nos ayudará a tener jugadores más ricos motrizmente. Con respecto a las capacidades tácticas que se requieren en balonmano, en función del rol que desempeñe cada jugador durante el partido, pues sabemos qué intenciones tácticas deben dominar, ya sea jugador atacante con balón, sin balón, portero y defensor del jugador con balón o sin balón. Sin embargo, cuando observamos a pequeños, cuando observamos a jugadores de base, hay detalles que llaman mucho la atención, como esa capacidad para utilizar intenciones tácticas divergentes, el saber ser capaz de utilizar ese falseo de intenciones tácticas en cualquier ciclo de juego, incluso esa capacidad que tienen de encadenar intenciones tácticas, sobre todo llama la atención cuando son capaces de encadenar algunas con una determinada complejidad y usarla de manera adecuada y significativa en el terreno de juego. Las capacidades psicológicas que requiere un jugador de balonmano son múltiples, tanto el liderazgo social y deportivo que encarna Raúl Enterrío, la atención y la concentración, especialmente en algunos puestos específicos como portería, como así demuestran algunos estudios del perfil psicológico por puestos de los jugadores profesionales en balonmano, en los que recogen que el portero suele ser el puesto que mayor rendimiento recoge con respecto al perfil psicológico, la motivación, esa confianza, tanto en ataque como en defensa, incluso después de un error, esa respuesta ante el estrés, ya sea positivo o negativo, el esfuerzo, la intensidad y la voluntad, que en mucha medida, junto con la cohesión y la reacción, nos ayuda a ver que los jugadores progresan más incluso que por motivos genéticos, es decir, el entrenamiento, el esfuerzo, la intensidad y la voluntad, junto con la motivación, en muchas medidas hacen mucho más jugadores que aquellos que tienen a priori un talento genético, antropométrico, que le hace en el futuro tener mayor probabilidad de tener éxito. Las capacidades técnicas o habilidades motrices específicas que se requieren en balonmano va a depender de si el jugador pues es atacante, es defensor, tiene el balón, no tiene el balón. En la élite sabemos perfectamente qué se demanda técnicamente en cada puesto específico. Pero en la base debemos de ser conscientes de algunos aspectos. Por ejemplo, lo que hemos encontrado cuando observamos infantiles, que existen puestos específicos como pues, pivote, extremo o portero, que pues no están muy dominados todavía por esa falta de experiencia. Quizá porque Benjamín y Alevines vienen de jugar a campo completo, defensas muy abiertas. Hay que tener cuidado de especializar de forma temprana, etiquetando a los jugadores en un solo puesto específico. Necesitan un bagaje muy amplio de muchos puestos para en el futuro poder redirigirlos a aquel puesto en el que puedan tener un máximo rendimiento en la élite, cumpliendo así pues todas las etapas de formación en balonmano. Si quisiéramos identificar un talento en balonmano, es preciso pues, utilizar una serie de recursos para pues, identificar a aquellas personas que gocen de un potencial necesario para triunfar. Nosotros utilizamos varios recursos que comparto aquí. Por ejemplo, es importante esa red nacional de ojeadores, tanto en las competiciones autonómicas como en los CESA, los intersectores de España o las fases finales, pues tenemos personas que se encargan de detectar ese talento y avisar
o hacer informes para añadir a esas bases de datos que nos permitan en un futuro discriminar o seleccionar ese talento. Es importantísimo conversar con los entrenadores, implicar a muchas personas para que conozcan el proyecto, para que así comprendan qué se busca y que nos digan ellos que han visto a sus jugadores muchísimas más horas que nosotros en los entrenamientos, cómo son esos jugadores y su potencialidad. También para analizar el rendimiento tenemos recursos como la estadística o el acta que nos permite ese control del rendimiento y que se añade a la base de datos. Con la proliferación del streaming tenemos muchos vídeos y hemos añadido analistas que hacen el scouting y nos facilitan mucho el trabajo, ya que permiten tener una base de datos de cortes de vídeo de jugadores que nos interesan. Una de nuestras actividades donde se detecta más talento pues son las propias tecnificaciones. Dado que ahí los jugadores que han venido por una u otra razón destacan y nos permiten detectar cosas que no habíamos detectado con anterioridad, y hay jugadores que tienen una entrenabilidad muy alta y en muy pocos días demuestran potencialidades que nos permiten reconocer ese talento de manera muy rápida. Por tanto, esa base de datos que tenemos, esos Excel con todos los datos, tanto personales como de antropometría, de clubes, etcétera, para nosotros son muy importantes, dado que nos permite filtrar todos esos jugadores. Con respecto a las revisiones bibliográficas o los estudios sobre si los deportistas nacen o se hacen, vemos cómo valoran en idéntica medida dos elementos de gran importancia, como es la herencia genética, pero por otro lado el entrenamiento deportivo que realizan, sin discriminar o sin despreciar la influencia que tienen tanto los factores ambientales, nutricionales y psicológicos en el desarrollo de un deportista de éxito. Por tanto, no podemos ignorar que la herencia genética es muy importante para llegar a la élite. Por tanto, hay que saber seleccionar bien a los padres. No obstante, sabemos que aunque la genética ayuda, no puede ser utilizada de forma exclusiva en la detección de talentos. Así tenemos ejemplos como Cindric, Zarabeco, Silvio Navarro, que son excepciones para ello. Vista, por tanto, la heterogeneidad de los jugadores de balonmano de élite, no es posible aislar esos requisitos individuales que nos aseguren el éxito. Sabemos, por tanto, que no hay un perfil único para el jugador de alto rendimiento. La altura no es un factor tan determinante, al menos en ataque, aunque te limita mucho en defensa hoy en día en el balonmano moderno. De ahí la importancia de que tengamos extremos que puedan defender en segundos y ser más polivalentes. Vemos aquí vídeos de jugadores de una talla más pequeña que pueden jugar en primera línea y que al final se buscan la vida para tener rendimiento como Valencia o como Branies, ¿no? Sabemos que el alto rendimiento es un banco con varias patas, en las que adquiere mucha importancia la calidad del trabajo, la cantidad del trabajo, pero también la calidad de esa materia prima, esa identificación de los talentos. Sabemos también que cuanto más materia prima por número de licencias, pues mayor será la probabilidad de encontrar el talento. De ahí, por ejemplo, que el número alto de jugadores, por ejemplo, catalanes o andaluces en selecciones de base, pues sea alto. Manolo Laguna en el 2001 ya nos hablaba en una ponencia de la importancia de detectar e identificar talentos en edad temprana. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos dicho antes, hay periodos críticos, fases sensibles para el desarrollo de unas determinadas cualidades, como veremos posteriormente, y que si nos permite detectarlos, permitirá entrenar antes. Acumularán más tiempo de trabajo y sobre todo más tiempo de calidad de ese trabajo, esos talentos, y también para evitar tener interferencias, transferencias negativas, vicios que esos jugadores pueden adquirir en esa primera etapa de formación. Tenemos muchos ejemplos de que cuando se quiere llegar rápido se llega menos lejos.
tenemos que tener en cuenta ese concepto de la edad biológica contra la edad cronológica. Existe incluso diferencia de maduración de 1,5 o 2 años entre una persona de una misma categoría. Y esto es mucho. No podemos invertir en futuro utilizando como único criterio la superioridad física del presente. Existen indicadores que nos pueden ayudar a saber que esa persona puede crecer más, como puede ser esa maduración biológica determinando la edad esquelética. Existen ya estudios radiológicos de los huesos, utilizar parámetros de carácter antropométrico, la evolución de esos caracteres sexuales primarios y secundarios, el bigote, el vello corporal, el diámetro biacromial, la anchura a nivel muscular o la aparición de la regla en chicas, incluso el de ese desarrollo a nivel de cualidad física básica y coordinativa. Tenemos ejemplos de jugadores que todavía no han crecido en anchura, que tienen unos gemelos sin desarrollar o una espalda todavía sin crecer o unas piernas larguísimas, una talla de pie enorme con respecto a su cuerpo, una desproporción en general de su cuerpo que nos ayudan a saber que esa persona va a madurar más tardíamente. Debemos entonces buscar el rendimiento a corto plazo, evitando buscar esos campeones alevines o infantiles. Ahora bien, es preciso reconocer un aspecto y es el relativo al efecto de la edad. ¿Sabéis qué porcentaje de jugadores nacidos en el segundo trimestre del año hay en competiciones como el CESA? Pues muy poca, la verdad. No sé si ahora el 15 o el 20%. El efecto de la edad se define como la diferencia que hay entre la edad cronológica y la edad de maduración para unos individuos agrupados bajo una misma categoría. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños que nacen en enero con respecto a los que nacen en diciembre tienen casi 12 meses de diferencia de maduración antropométrica, fisiológica, y esto a nivel de rendimiento es mucho. Además, sabemos que el desarrollo de un jugador es tanto de sus capacidades como su motivación. Por tanto, si tengo más éxito porque he nacido antes, porque tengo más diferencia o más rendimiento a corto plazo, tendré más feedback positivo, más atención y por ende mayor motivación, lo que me ayudará a seguir madurando o seguir desarrollándome como jugador, y además tendré 12 meses, casi 12 meses de muchas más experiencias. Esto me llevará a tener más opciones de ser seleccionado, más oportunidades, más veces de ser controlado y en general más seguimiento y por ende participar en más actividades de tecnificación, y lo que ayudará a tener más motivación, más capacidades y más experiencia. Por eso nosotros en el CAR, pues esto dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, por no solo hacer concentraciones de par-impar, sino también algunas de impar-par para dar así valor a estos jugadores nacidos en año impar. Si habláramos de las competiciones como los CESA, deberíamos de preguntarnos ¿qué objetivo tienen estas competiciones? Si el objetivo es competir y el rendimiento a corto plazo, bien. Pero ¿qué pasa con las personas o con los jugadores, las jugadoras altas, descoordinadas, que no dan ese rendimiento a corto plazo? Pues normalmente no suelen venir convocados y quedan en sus respectivos clubes y autonomía. Es preciso también tener en cuenta a esos jugadores de diciembre que tienen una menor maduración. También sabemos que el programa que nosotros buscamos no busca ese rendimiento a corto plazo, sino que para nosotros no puede ser una referencia al CESA. Nos ayuda, es una base muy importante, pero los datos que nos pueden interesar debemos de buscarlos en otros sitios. Y otra reflexión, ¿el reglamento en la base ayuda realmente a los jugadores con grandes antropometrías o le hace que al no tener éxito y no tener autocompetencia y motivación en edades tempranas, pues se vayan a otros deportes? Bueno, ahí lo soltamos porque, como hemos dicho, para nosotros el CESA es una ayuda, pero no puede ser la base, ya que la inversión a largo plazo implica no buscar esos jugadores que tengan rendimiento ahora, sino el rendimiento de futuro.
Tony Nadal, el entrenador de Rafa, su tío, nos comenta cómo de los 8 a los 17 años se formó el tema mental de la exigencia, las ganas de Rafa, lo que viene a demostrar la importancia de esos periodos críticos, fases sensibles en los que se crean los grandes ganadores, sobre todo a nivel psicológico. Pero además de eso, hizo una cosa, y es que llamó por teléfono para preguntar a la federación cuántos de los campeones con 11 años de los últimos, con 11 años de los últimos 25 campeonatos perduran como profesionales, y encontraron que, repasando la lista, había muy pocos que actualmente estaban en la élite. Esto quiere decir que esos campeones infantiles o alevines, no todos llegan arriba. Por tanto, debemos de invertir a largo plazo y no ser resultadistas y quedarnos con lo que tiene rendimiento en el día de hoy. Si analizáramos una gráfica en la que vemos el rendimiento y la edad, veríamos cómo hay jugadores que llegan muy rápido a tener éxito, ¿vale? Jugadores en edad, alevín, infantil. Esos jugadores no suelen permanecer porque son jugadores que han madurado antes y que esa diferencia física le hace tener un mayor éxito a corto plazo, pero aquellos jugadores en los que se aúna la genética y el entrenamiento y todo lo que les rodea suma con respecto a las condiciones de entrenamiento, con respecto a planificación, con respecto a las zonas, con respecto a su familia, pues le ayudará en un futuro a formar parte de la élite, porque aunan lo que hemos dicho, esa genética, entrenamiento y condiciones para tener unos factores de rendimiento mayores. Este es un ejemplo de recurso, de hoja de apoyo que tenemos los observadores cuando intentamos detectar el talento, en la que se diferencian diferentes aspectos, como pueden ser condición física, antropometría, las acciones de ataque, acciones defensivas, pero también otras de carácter psicológico. Aquí vamos anotando aquellos aspectos que nos parezcan interesantes para describir al jugador, que nos ayudará posteriormente a rellenar los informes y las bases porque las bases de datos son listados por edades, por puestos, por comunidades. Son para nosotros una herramienta y un recurso muy importante, los cuales nos permite tener incluso en la generación 2002-2003 masculina hasta casi 200 jugadores controlados diferentes, que luego nos permite filtrar, seleccionar para las distintas actividades de tecnificación nacionales. Hay otras fórmulas de observación, como la de Manuel Laguna en el 2001, para detectar e identificar el talento, como pueden ser los distintos mapas de capacidades, esos gráficos que nos diferencian lo que hemos visto anteriormente en cualidades físicas, condiciones de desarrollo del juego, características biológicas y características psicológicas que nos interesan para determinar qué capacidades tiene ese determinado jugador. Hay que tener en cuenta una serie de aspectos, y es que no hay un perfil único para alto rendimiento, y eso lo descubrimos con este mapa de capacidades, que todos los deportistas que queremos enfocar alto rendimiento deben tener, eso sí, un mapa extenso, deben ser de mínimo un notable en todas las capacidades que buscamos, que cualquier jugador que entre dentro del límite inferior, es muy complicado que llegue a tener un mapa extenso y tendrá un déficit importante en esa capacidad. Y que los mapas de aspectos más simétricos corresponden a jugadores más equilibrados, no que destacan tanto en perfil, sino que son muy equilibrados y en todo, y que los asimétricos corresponden a deportistas que tienen tanto grandes valores como grandes carencias. Es muy importante saber cuáles son las capacidades de mis jugadores, porque esto me permite comparar con el mapa tipo o el mapa baremo del jugador de balonmano que se espera para cada puesto específico, sabiendo así qué tiene que trabajar esa persona para el control y el seguimiento de ese jugador en el futuro. Se han realizado muchas tecnificaciones territoriales
ya desde el 2017, intentando llevar estos modelos, este modelo de juego, estos patrones de los modelos de juego a todas las territoriales, dando así a los entrenadores recursos para entrenar siguiendo esta dirección técnica. Por tanto, una vez que se ha identificado y detectado el talento, es preciso desarrollarlo y formarlo. Dentro de esta dirección técnica de Jordi, además de las observaciones, es preciso realizar esas tecnificaciones territoriales para luego poder realizar esas tecnificaciones nacionales ya desde Burgos y Soria, que llevamos realizando, que yo llevo participando desde el 2012. A las que se han unido esas actividades nacionales en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, que llevamos ya 9 ediciones, siempre complementaria a las competiciones internacionales de base de las distintas categorías, tanto promesa, juvenil, junior y absoluto. Por ejemplo, las actividades de tecnificación que se han ido realizando desde el 17 al 18, pues reunieron casi 1.400 participantes en casi todas las comunidades autónomas, junto con las jornadas de tecnificación nacionales de Burgos, Soria, masculino y femenino del 2002-2003, así como las del CAR de Sierra Nevada. La idea es generar esa pirámide desde la base de infantiles hasta llegar a la selección absoluta, utilizando un mismo patrón de juego que ayude a hablar un mismo lenguaje de balonmanístico, ayudando a los jugadores a que si participan en categorías superiores sepan qué se espera de ellos, sepan qué tienen que realizar en ataque, en defensa, pautas básicas de preparación física, etc. Por tanto, si utilizásemos un diagrama en el que viésemos un poco la tecnificación territorial, nos ayuda a que los jugadores lleguen a esas tecnificaciones nacionales sabiendo qué se espera de ellos, viendo un poco qué jugadores de esas tecnificaciones nacionales pueden luego nutrir las selecciones promesas y juveniles, haciendo la selección correspondiente por sus seleccionadores, y de esos jugadores lleguen a la selección junior. Obviamente, como hemos visto antes, no todos los jugadores que pasan por las tecnificaciones territoriales y nacionales van a ser los que luego engloben la selección junior y absoluta, sino que pueden aparecer jugadores que hayan madurado más tarde y que en su proceso de formación pues han explotado de manera más tardía. Pero lo ideal es tener controlado al mayor número de jugadores en la base. Como ya vimos, en algunas territoriales pues se realizaron actividades de tecnificación. Yo participé en esta el 1 y 2 de septiembre de 2017 en Andalucía. Vamos a ver un poco un vídeo para que veáis las actividades que de manera intensiva se realizaban en un par de días una serie de sesiones en las que constaba el trabajo de 5-1 defensivo del modelo de juego de la selección, el trabajo de ataque en amplitud, como se está viendo en el vídeo, y una sesión sencilla de superioridad numérica. Además de ello, pues se realizaban cuñas teóricas de carácter de preparación física, donde se le enseñaba las pautas básicas de aprendizaje para trabajar en cada etapa, así como realizar un buen calentamiento, la técnica de los ejercicios de fuerza correspondientes, de manera que los jóvenes chicos y chicas de cada territorial podían identificarse con el modelo de juego de la selección absoluta, realizando sesiones en las que participaba como director técnico Jordi Rivera, que es el mismo seleccionador que tiene la absoluta, lo que le permitía a los jugadores, como hemos dicho, pues establecer un vínculo entre lo que ellos ven en la tele y lo que se trabaja dentro de la federación, dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva.
Bueno, yo llevo desde el 2012 participando en las tecnificaciones nacionales de verano en Soria o en Burgos con las categorías infantiles. Además vamos a ver en esta diapositiva un poco los objetivos que se pretenden en estas actividades de tecnificación nacional. Vemos fotos, por ejemplo, desde los primeros CAR de junio en Granada del 2017 hasta este último en febrero del 2020. En cuanto a los objetivos que se pretendía con los jugadores, era que pues, detectar y seleccionar a aquellos jugadores que nos valiesen dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, establecer patrones de juego, tanto teóricos como de carácter sobre todo práctico, para entender un mismo lenguaje de juego, mejorar técnica y tácticamente individualmente a los jugadores, aunque esto, donde más se desarrollan los jugadores son en sus clubes, obviamente. Darle pautas básicas de preparación física, calentamiento, como hemos dicho, de musculación, de resistencia, para que ellos, activar en ellos la chispa para que en casa puedan trabajar de manera autónoma todos estos aprendizajes que tenían de las tecnificaciones. Además de unas pautas de entrenamiento psicológico con UNAI que hemos incorporado en las últimas actividades y que están valiendo mucho a los jugadores para focalizar en aquellos factores psicológicos de rendimiento, y competiciones dirigidas con reglas especiales que hipervalorizaban determinados aspectos que a nosotros nos interesaban, como goles dobles desde fuera, desde 9 metros, o goles dobles por los exteriores, entre otras reglas que cada día eran diferentes y que obligaban tanto a los entrenadores como a los jugadores a adaptarse para sacar el máximo rendimiento. A los entrenadores, pues obviamente son seleccionados de la categoría y con cierto perfil, y los árbitros jóvenes que acuden, pues además de dirigir la competición, se integran en toda la actividad y trabajan siempre para la mejora del balonmano y su mejora personal. Con respecto a las actividades de tecnificación deportiva, tanto las de Burgos y Soria con infantiles, pues se asemeja mucho a lo que intentamos hacer o replicar a lo que hacemos en Sierra Nevada. Estas actividades suelen durar en torno a 8 días, aunque son 6 días puros de actividad. Suelen albergar entre 50 y 70 jugadores, con más de 20 personas del staff técnico, que va desde los técnicos propiamente dichos, entrenadores de porteros, preparadores físicos, fisio, médicos, árbitros, pues gente de logística y temas administrativos y demás. Se han realizado ya, como dijimos, 9 ediciones desde junio del 2017, y donde se pretende alternar, como pueden ver en el calendario de un día tipo, pues sesiones por la mañana de entrenamiento trabajando los patrones de juego que se pretenden con la selección. También sesiones técnico-tácticas. El grupo que no está entrenando está teniendo trabajo teórico de preparación física o charla con psicólogo deportivo, y todas albergan una parcela o parte de entrenamiento de porteros, tanto técnico-táctica como táctica, propiamente dicho, y además de la convivencia y los partidos que juegan todas las tardes con sus respectivas charlas con psicólogo deportivo. El objetivo de las sesiones, pues, es replicar el modelo de juego que se tiene un poco con la selección absoluta y con todas las selecciones de otras categorías. La búsqueda de esos patrones de juego nos lleva a tener como contenidos fundamentales de las sesiones de entrenamiento que se hacen por la mañana, pues la defensa tipo 5-1, que se realiza, el ataque de superioridad, el ataque ante 6-0 con el trabajo de amplitud del punto 1 y el punto 2, otro entrenamiento de mejora técnico-táctica de la segunda línea, acabando con trabajo de 7 contra 6, el trabajo de cambio de portero-jugador y salir de la mixta. Además de eso, pues se le dan pautas básicas de preparación física, pues, como he dicho antes, ya sea calentamiento, trabajo de fuerza, de hit, de resistencia, todo adaptado a la categoría, dándole muchos recursos y actividades diferentes que pueden aplicar en su día a día.
El objetivo es básico, es despertar en ellos esa necesidad de ser sus primeros entrenadores, aumentar la ambición por mejorar, convertir el balonmano en su proyecto de vida, si así lo desean, y aquí se le dan esos pequeños recursos necesarios para mejorar. Luego, en posteriores ediciones de estas actividades de tecnificación, vemos sus evoluciones y el control y el seguimiento de los jugadores o bien en las competiciones, y la verdad es que apreciamos que los jugadores cambian el chip después de haber pasado por este tipo de actividades. Cada día los jugadores en el corcho suelen tener cuáles son la distribución de los equipos, los 4 equipos de entrenamiento que hay por la mañana y los 4 de competición por las tardes. Suelen tener las reglas de los partidos de las tardes, apuntando en rojo que se modifica con respecto al día anterior, jugando a modo de set. Cada set empieza 0-0 y, como hemos dicho, existen goles dobles, juego con tema. Comentar que de todas las ediciones que se han realizado han pasado por el CAR en torno a unos 326 jugadores diferentes, del año 2000 unos 47, del 2001 48, del 2002 83, 2003 59, 2004 61 y 2005 28 jugadores diferentes, lo que nos permite tener un amplio abanico de jugadores los cuales seleccionar. Además, se integraron entrevistas individualizadas a cada jugador y percibíamos como de un CAR a los siguientes CAR cambiaban aspectos de horas de entrenamiento, ambición de dónde quiero jugar en el futuro. Por lo tanto, este tipo de actividades, a muchos de ellos, les sirvió para tener en cuenta el balonmano como una posibilidad de proyecto de vida y tomarse las cosas con una mayor ambición. Como hemos dicho, los listados de jugadores de una misma promoción, por ejemplo, el 2002-2003, creo recordar que llegaban en torno a casi 200 jugadores de esa generación. Bien, allí en el CAR se han realizado muchas ediciones pruebas físicas para el control de la capacidad de esas capacidades físicas, aprovechando el material que nos aportaba el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Se han incorporado cámaras de MediaPro, lo que supuso un plus muy importante respecto al control y registro de todo lo que se hacía, para poder luego dar difusión y mejorar tanto las perspectivas y tomas de lo que se pretendía enseñar. Además, se empezó a utilizar el software de XPS para el corte de vídeos en directo y su uso posterior en montajes, para analizar partidos, patrones de juego, motivar, dar difusión. Son días de trabajo duro para los técnicos, que también supone una formación importante para nosotros. Cada parcela aporta todo lo que puede por hacer de la actividad una experiencia muy intensa y significativa para todos. Son muchos los jugadores que, como hemos dicho, tras pasar por estas tecnificaciones, se conciencian de la importancia de la preparación física o incluso el entrenamiento paralelo para la mejora de su rendimiento, y siguen contactando con los técnicos y con los preparadores para transmitir sus nuevas dudas, y esto la verdad es que es muy enriquecedor. Es una oportunidad enorme para los jugadores de recibir un feedback muy valioso que sin duda generan unos aprendizajes muy significativos. Y por último, integrar la figura del psicólogo deportivo con Unai es también muy importante, pues se le da valor a esta parcela de rendimiento. Muchas veces esos saboteadores que tanto luchan por alejarnos del foco de la mejora, pues se les genera conciencia ahí a los chavales y responsabilidad para poder superarlo y luchar contra ellos. Bien, para los jugadores, la actividad de estas concentraciones nacionales supone una experiencia muy ilusionante, ya que durante una semana o así pues conviven con los mejores jugadores de su generación.
Establecen vínculos importantes que perduran en el tiempo, comparten sus pasiones del balonmano con gente de toda España. Sin duda yo creo que les ayuda a tomar perspectiva, a salir de sus clubes y ser uno más. Les conciencia que es importante volver a sus equipos y dar las gracias y sentirse humildes, convirtiéndose en transmisores de muchos aprendizajes que generados en estas tecnificaciones nacionales pues les mueven a la acción. Es cierto que terminan exhaustos, pero en cuanto se les pasa, pues suelen tener mucha hambre por mejorar, por seguir su evolución. Durante estos días conviven con técnicos, los cuales pues muchos de ellos han vivido el alto rendimiento y comparten sus experiencias con los jugadores. Los jugadores aprenden a saber escuchar en una sociedad que vive rodeada de estímulos disruptores. Bueno, en definitiva, se les dan herramientas para perfeccionar, para crecer como jugadores, pero será su día a día en los clubes, junto a sus entrenadores, junto a sus compañeros, donde vendrá la mejora. Eso sí, el estímulo motivador se lo llevan con creces. Aquí es cierto que compiten, es cierto que entrenan, trabajan preparación física, trabajan otros aspectos teóricos, otros aspectos de carácter psicológico, pero sin duda lo que le hace es activar esa necesidad de seguir creciendo como jugador. Habrá jugadores que no volverán a este tipo de actividades y otros jugadores que multiplicarán su actitud a la vuelta a sus clubes. Y bueno, la idea es un poco eso de estas actividades, que se vayan con ese plus para tener ambición. Para el control y el análisis del rendimiento durante estas actividades utilizamos sencillas tablas de Excel donde no solo controlamos las estadísticas de lanzamiento, sino también esas valoraciones de acciones positivas y acciones negativas que nos permitan un rating de los jugadores, una valoración de los jugadores de manera cuantitativa, que junto con esas valoraciones cualitativas que nosotros decretábamos mediante ojímetros o mediante esas reuniones, pues nos permitía establecer diferentes rankings para establecer nuestros listados de cara al control, seguimiento y para futuras concentraciones de selección de esos jugadores, ¿no? Para ello, al final de estas actividades se realiza un informe individualizado que se hace llegar a los distintos clubes, donde se informa de las estadísticas que han tenido sus jugadores durante las competiciones, esas fortalezas y debilidades con respecto a la técnica táctica, que la elaboran los distintos técnicos, la valoración psicológica de los distintos test que ofrece UNAI o la valoración física de los preparadores físicos, junto con una serie de propuestas de trabajo individualizado que ayuda a los jugadores y sobre todo a los clubes a saber afrontar el futuro, sabiendo qué es lo que se busca de ellos y qué pueden realizar para... Bien, con respecto al modelo de juego, es muy importante saber que la selección absoluta, estando como referente, pues todas las otras categorías intentan replicar un poco esos patrones o modelos de juego, como hemos dicho, y para ello es muy importante que exista una relación bidireccional o una interacción de abajo a arriba o de arriba a abajo. Para ello conseguimos que en 2 ediciones vinieran tanto Gonzalo Pérez de Valas como Raúl Enterrío al CAR y compartieran con los chavales unos minutos, una mañana y una parte de una tarde, en la cual pues dieron unas charlas a los chavales desde
de su prima personal, explicándole un poco su historia personal, cómo le han llevado ahí, pudieron los chavales hacerle preguntas, incluso pudieron hacer correcciones técnico-tácticas de algunas cosas que ellos mismos habían estado viendo del modelo de juego de la selección, y la verdad es que ver las palabras de Raúl Enterrío, utilizar el mismo lenguaje que los chavales estaban siendo pues enseñados durante esas concentraciones, a los chavales llamó mucho la atención y sin duda fue una experiencia muy enriquecedora, con un aprendizaje significativo muy grande por parte de los... Bien, sabemos que los jugadores para llegar a la élite pues, han tenido que integrar mejoras a su juego, tanto técnico-tácticas, que han aprendido a lo largo pues, de todas las experiencias con distintos entrenadores, compañeros y clubes que les rodean. Han cambiado, como ven, físicamente para poder llegar al alto rendimiento. Se han tenido que preparar psicológicamente para competir con los mejores y contra uno mismo, sabiendo siempre que el equipo está por encima de lo individual y que el balonmano es un deporte colectivo donde todos suman, y de ahí la importancia de la cohesión y de las relaciones interpersonales en los grupos para así alcanzar la gloria y los éxitos deportivos. Como dijimos, el alto rendimiento es un banco de tres patas de calidad, cantidad de trabajo y calidad de la materia prima. Ahora vamos a hablar del volumen y la calidad del entrenamiento, que es importante para la formación de los jugadores. Una vez que han sido detectados, ese talento debe ser formado en sus clubes. De manera que allí en el CAR tenemos la oportunidad de cruzarnos diariamente o de convivir con Mireia Belmonte. Sabemos que entrenaba diariamente unas 7 o 8 horas diarias para llegar a esos éxitos y a esa medalla. Sabemos que entrena en torno a 40 o 50 sesiones semanales. De las entrevistas, por ejemplo, a los jugadores de la promesa o jugadores juveniles que hemos tenido en el CAR, sabemos que de media los jugadores entrenan en torno a 3 o 5 veces a la semana, 1 hora y media, más el partido del fin de semana. Algunos hacen doble sesión o doblan con equipos senior, pero de media unas 5 o 6 horas a la semana de trabajo. Si queremos llegar a la élite, si queremos tener el máximo rendimiento, es preciso aumentar estas horas de entrenamiento para a esa calidad de la materia prima darle calidad y cantidad de trabajo. Nosotros sabemos que el concepto de entrenabilidad, que es esa capacidad que tiene el jugador para asimilar y mejorar a través del entrenamiento, está condicionada por muchos factores que no se puede medir en un momento determinado. Para medir el grado de esa entrenabilidad es preciso pues, seguir un proceso de evaluación sistemática, hay que seguir la evolución de esas capacidades de los jugadores. Algunos factores que condicionan ese rendimiento, por ejemplo, es la facilidad para entrenar, tener unas instalaciones correctas, unas condiciones materiales de preparación adecuadas, que no en todos los sitios se obtienen. De ahí que muchas veces se le aconseje a los jugadores pues estar en otros ambientes o otros entornos que favorezcan más esa progresión. La competición es un factor fundamental, ya que sabemos que el rival o la oposición es lo que me hace mejorar. Si compito poco o compito con gente con bajo nivel, pues obviamente mejoraré menos. También hay mucha influencia de las zonas donde el balonmano es muy importante y sin duda me ayudará a seguir creciendo. El estado adecuado y permanente de motivación, como vimos antes, era uno de los factores fundamentales para seguir una progresión como jugador. A veces hay aspectos que me interfieren o que son transferencias negativas, como puede ser la presión familiar, o positiva del apoyo de la familia, pero surgen lesiones o incluso mi clase social baja me impide que pueda tener las mismas oportunidades que otros para seguir progresando. Y el adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, los métodos que utilicen, los medios de entrenamiento, así como la capacidad de mi entrenador, sin duda, o de los entrenadores que tenga, sin duda, influenciarán o condicionarán esa evaluación y control del proceso.
Por último, para el control y seguimiento de los chavales, tenemos la Red Nacional de Ojeadores dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, además de los seleccionadores de cada categoría. Como vimos en la anterior diapositiva, existen muchas cosas que se utilizan para intentar detectar e identificar los talentos, como la Red Nacional de Entrenadores que dijimos, con las conversaciones, estar en contacto con los entrenadores, las estadísticas para cuantificar el rendimiento, el scouting, los vídeos, las propias actividades de tecnificación nacional o esas bases de datos donde se recopila todo. De manera que en todas las actividades que se realicen de tecnificación nacional, como las de Burgos, Soria o las que se realicen en el CAR, son un foco muy importante para tener jugadores detectados, y aquellos jugadores que han sido ya seleccionados en promesas y juveniles, pues es probable que se lleve un proceso en sus clubes en el cual se haga su propio entrenamiento específico, se integren poco a poco con el primer equipo, primero entrenando y después jugando, se le ofrezcan cambios de entorno para que esos jugadores tengan posibilidad para seguir creciendo, como por ejemplo con residencia de jugadores en clubes para así llegar a categorías junior. Hoy en día, dada la crisis que hay un poco en el balonmano de España, de élite, senior, bueno, los jugadores jóvenes tienen más oportunidad de llegar antes a jugar en categorías senior en Asobal, ¿no? Aquí vemos un poco las referencias que hemos utilizado, tanto de bibliografía como de webgrafía, a lo largo de esta ponencia. Si tenéis cualquier duda, pues estoy encantado de poder resolverla o de Gracias por su atención. Os dejo mi email, os dejo mi Twitter también. Ha sido un placer y estoy a disposición de responder cualquier cosa que os surja o que os gustaría saber para compartir un poco los conocimientos y la experiencia que he tenido en este ámbito. Así que nada, ha sido un placer y hasta siempre.